El lado oeste del tercer piso debe ser el camino. Oye, mira, Liam está aquí. ¿Cuántas clases tenemos hoy? 3. Entrenamiento esta tarde. Espero no cruzármele nunca. ¿Estás bromeando? Lo siento mucho, el suelo está resbaloso. ¿Ah, sí? Así que el suelo te atacó primero. Nuevo, sí que sabes causar una primera impresión. Te compraré uno nuevo, te lo prometo. Bien, en el almacén después de clase. Ven solo, recuerda. Lo arruiné todo en mi primer día. Me metí con los matones de la escuela. Este chico es interesante. Liam? ¿Qué es lo que planeas hacer exactamente? Primer día, primer encuentro, primera falla. ¿No es la chaqueta de Liam? De verdad se la puso. Te queda perfecta. Te queda bien, mi chaqueta. Te pagaré por ella. Quiero tu dinero. Serás mi janer por un mes. Friegas suelos, limpias ventanas, sacas la basura. Y así quedamos a mano. ¿Eso es todo? Eso es todo. No te largues después de clase a partir de hoy. ¿Qué pasa entre tú y Liam? Nada en absoluto. Nunca presta sus cosas a nadie. Odia que toquen sus cosas. El año pasado, alguien pisó sus zapatos. Los hizo volver a clase descalzos. Le rasgaste la camisa y sigues aquí. Es una locura. ¿Sigues aquí? Terminé de fregar. ¿Qué miras? ¿A tu hombro? ¿Hola? No es asunto tuyo. ¿Qué es eso? ¿Qué te importe? ¿Asunto? ¿Revisaste mi casillero? Estaba abierto. ¿Quién te dijo que te metieras en mis cosas? Pusiste la cinta terapéutica al revés. Solo hará más daño a tus ligamentos. ¿Cómo sabes cómo la puse? Vi tu resonancia magnética. Ligamentos rotos. No hiciste rehabilitación adecuada en al menos 6 meses. ¿Qué sabes tú al respecto? ¡Aléjate! ¿Quién te pidió que te metieras en esto? En mis cosas. Nadie. Eres el nuevo. Solo enfócate en tus clases. Mis lesiones no te incumben. Ayer no metiste ni un triple. Tu hombro derecho no soporta la potencia del tiro y sigues con three-way. ¿Y el entrenador? ¿Tus compañeros? Si te atreves a decirle a alguien, te arrepentirás. No diré nada. Pero si sigues sobrecargándolo, perderás el uso de tu mano derecha por completo.
Eres muy terco. Enséñame a ponérmela bien. Solo hoy, no hagas costumbre. ¿Te duele mucho? Ya estoy acostumbrado. Cámbiala cada 3 días. Qué entrometido, pero se sintió bien. ¿No trajiste tu almuerzo? Comeré el tuyo. ¡Ese es mi almuerzo! Trae doble porción de RC por romper mi camisa. ¿Por qué yo? Es parte de tu deuda de Janer por todo el mes. Ladrón. Carne. Bueno, haz más mañana. Siéntate aquí. Tenías una hoja en la cabeza. Gracias. ¿Por qué te transferiste? Escuela, cosas de familia. Entiendo. ¿Y tú? Tu hombro está mal. ¿Por qué sigues jugando? Solo en la cancha me siento como yo mismo. Vendré a practicar contigo desde ahora. Ni siquiera puedes sostener bien una pelota. Recogeré las pelotas por ti. ¿Trato, mozo de pelotas? Solo come tu almuerzo. Ethan, estás por todo el foro. No lo mires. Todos ya lo han visto. Mira quién camina con orgullo pegado al matón de la escuela. Habla. Si tienes algo que decir, que todos lo escuchemos. Nada en absoluto. Entonces lárgate. No necesito que me defiendas. Me duele el hombro. Solo te uso de apoyo. ¿Qué estás haciendo? Espera y verás. No tenías que hacer eso. Vamos a clase. Un huevo extra en tu bento mañana. ¿Recuerdas? ¿Por qué te escondes aquí arriba? Solo quería un poco de paz. Toma esto. No te dejes afectar por esos comentarios. ¿Te molesta? ¿Por qué lo haría? Nada de eso es verdad. Entonces, ¿cuál es la verdad entre nosotros? La verdad es que me ayudas a atar mi hombro y yo como tu almuerzo. Eso es todo. Sí, eso es todo. Bajemos. El viento está levantando. Ven y defiéndeme. No sé cómo jugar de defensa. Por eso es que estamos practicando. ¿Hablas en serio? Ahora. Trae el codo hacia adentro. Usa la muñeca para lanzar la pelota así. Hazlo bien esta vez. Buen tiro. Tienes talento natural. ¿Lo dices solo para ser amable? Lo digo en serio. ¿No trajiste paraguas? Lo olvidé esta mañana. Ven por aquí. Mueve el paraguas hacia ti. Te estás empapando los hombros. Estoy bien. Si te da fiebre otra vez, ¿quién hará mi trabajo de conserje? Mírate. Quédatelo. Devuélvemelo mañana. ¿Llegaste bien a casa? Acabo de bañarme. ¿Cómo te sientes? Estoy bien. Buenas noches. Buenas noches. No te empapes mañana, tonto. Ethan. Está ausente hoy. Tiene fiebre. ¡No es asunto tuyo!
¿Quién es? Hola, tía. Soy compañero de Ethan. Le traje su tarea. ¡Sube! Eres el estrella de baloncesto del que habla, ¿verdad? Ya me conoce. Ethan nunca trajo a un amigo a casa. Pasa. ¿En serio? ¿Por qué estás aquí? Solo le traje la tarea. Pasaba por aquí. Tu casa está en dirección opuesta. No mientas. Te preocupabas por mí, ¿verdad? No te creas. ¿Quién le traerá la comida mañana si estás enfermo? Aún tienes mucha fiebre. ¿Ya tomaste la medicina? No tengo fuerzas para ir por agua. Solo, la medicina está aquí. Toma 3 después de comer. Mejora pronto. El entrenamiento es aburrido sin ti. Estoy perdido. Liam, reprobó matemáticas otra vez. Es un recluta deportivo. Las notas no importan para él. Está bien. 2 puntos más que el último examen. Eso no está nada bien. No dependo de las notas para mi futuro. ¿No dijo el entrenador que te suspenden si reprobas otro examen mensual? Ya veremos cuando lleguemos a ese puente. Resuelve este problema paso a paso. No sé cómo. Te escribiré los pasos. Luego lo intentas tú solo. Eres muy paciente cuando das tutorías. Solo con buenos alumnos. Tienes la lengua muy afilada. Sabías cómo hacerlo todo el tiempo. Antes sí, solo dejé de estudiar. Te daré tutorías todos los días desde ahora. ¿Por qué te molestas en ayudarme? ¿Trato? Te quedaste aquí todo el tiempo esperando a que me despertara. Solo estaba leyendo. No es nada. Gracias por la chaqueta. ¿También habrá tutoría mañana? En la misma biblioteca después de clases. Entendido. Oye, Aún quiero repasar ese problema de matemáticas que me enseñaste hoy. Lo repasaremos mañana. No puedo esperar a mañana. ¡Falta! ¡Eso es falta! ¡Liam, para! Solo faltaban 3 puntos. Solo un tiro más. Tu mano no deja de temblar. ¿Qué diferencia hace de todas formas? ¿Qué estás haciendo? Si tu mano está herida, ¿cómo escribirás notas para la tutoría de mañana? Eres un idiota. Dice la que golpea estantes de metal. No digas eso. Ese choque me bloqueó el hombro por completo. Ya ni puedo terminar una postura de tiro correcta. Entonces te haremos un buen tratamiento y rehabilitación. ¿Y si se golpea de nuevo en mitad del partido al sanar? Investigué tu lesión. La tasa de éxito de la cirugía es muy alta. Puedes recuperarte hasta el 90% con una rehabilitación constante. ¿Cuándo investigaste todo esto? La semana pasada. ¿Por qué te importa tanto todo esto? Porque me hablaste del baloncesto. Cuando te sientas mejor, termina tu rabieta. Ven conmigo a la enfermería, ¿de acuerdo? Te cobraré por dañar la propiedad de la escuela. Agrégalo a mi lista de deudas contigo. Ya tengo muchas. deberías ir a casa. Puedo manejarlo solo. Estoy bien aquí. Tienes un examen mañana por la mañana. El examen no importa ahora. Me sentiré culpable si tus notas bajan por mi culpa. Entonces, puedes darme tutoría para compensarlo. Bien, te daré tutoría. Tú me enseñas matemáticas y yo te enseño baloncesto. Trato. Pero no te lastimes así de imprudente. Prometo que no me lastimaré así otra vez. Explíquense. No hay nada que explicar. Me lastimé la mano y él me la vendó. ¿Y tú? Se le abrieron los nudillos. Solo le ayudé a curar la herida.
¿Se dan cuenta de lo mal que hacen quedar a la escuela con estas fotos? Señor, ¿no podemos ser amigos solo porque ambos somos chicos? Cuida tu tono, Liam. La escuela publicará un comunicado para aclarar esto. Pero ustedes dos deben mantener más distancia. Entre ustedes, desde ahora. Dijo que debemos mantener distancia. ¿Lo escuchaste, verdad? Lo escuché. ¿Lamentas haberme involucrado? Lamenté romper tu camisa el primer día que nos conocimos. Pero me alegro de que pasara. Considerando todo, Soy yo quien se ha aferrado a él. él es completamente inocente en todo esto. ¿Por qué lo dijiste en voz alta? Solo digo la verdad. Estoy con él por elección. Solo por ti. Hola, tarea de limpieza juntos. No está mal. ¿Cómo es eso bueno? Ahora puedo pasar tiempo contigo sin que hablen. Empieza. ¡A barrer también! Soy el supervisor. Ahora barres tú. Lo hiciste a propósito. ¿Y si lo hice? Está bien, yo barro. Deja de perseguirme. Eres muy infantil. Tenías polvo en la frente. Está bien. ¿Odias que te toquen? No. Lleva estos guantes para mañana. Tengo unos nuevos. Gracias. No lo pienses tanto. Solo no rasques tus manos antes de la tutoría. ¿Los puntos de repaso que copié están en el examen de mañana? Nunca te he mentido sobre los materiales de estudio. Esa postura de tiro que dijiste que funcionaba me hizo fallar el último tiro. El movimiento de tu hombro falló. No es mi culpa. Es tu culpa. Pues, ¿Con quién andas tan tarde? ¿Es el chico del baloncesto del que todos hablan? ya me voy a casa. ¿Siempre actúa así? Hoy solo está borracho. Tus manos tiemblan. Esa cicatriz en tu muñeca. ¿Él la hizo? Nunca me habías hablado de esto. No hay nada de qué hablar. No cargues con todo esto solo desde ahora. ¿Está bien? No vuelvas esta noche. No con él así. ¿Qué quieres decir? Tengo un cuarto extra en mi casa. Mi mamá vive en el extranjero, así que solo estoy yo. Toma la cama, yo dormiré en el sofá. Da igual. Bien, vamos. Estos son nuevos. Puedes usarlos. Gracias. Toma el cuarto. Yo me quedo en el sofá. No puedo dormir. Hay leche caliente en la mesita. Vuelvo enseguida. ¿Hace cuánto que tu papá está así? Desde que mi mamá se fue, empezó en mi primer año de secundaria. Se emborrachó y se enojó conmigo por llegar tarde. Se disculpó al despegar, pero se repite una y otra vez. Los vecinos llamaron a la policía una vez. Por eso cambié de escuela. No quería que me sintieran lástima. Hace 2 años rompí por completo el ligamento del hombro. El médico dijo que nunca más jugaría baloncesto. No se lo dije al entrenador, a mis compañeros ni a mi mamá. Mentí sobre mi recuperación. Tomo analgésicos después de cada entrenamiento para aguantar. Ahora ambos sabemos los peores secretos del otro. ¿Aún te duele? Me acostumbré al dolor hace mucho tiempo. Ethan. Investigaré planes completos de rehabilitación para ti. Haremos esto juntos. Ya. Ya sale el sol. Sí. Antes pensaba que podía manejar todo solo. ¿Y ahora?
Ya no siento eso. Siguiente, retracción escapular. Mantén el core firme. Esto agota. 2 series más. ¿Eres entrenador o médico? Soy la persona a la que le debes un montón. ¿Cómo te siente el hombro? Mejor que la última vez. Siento que los músculos se activan. Lo continuaremos mañana. Tu voz es muy linda cuando lees las notas de rehabilitación. Mañana no te leeré. Si sigues diciendo cosas así. No seas así. Haré malos estiramientos sin tus instrucciones. Es tu culpa por ser lento para aprender. De verdad vendrás mañana, ¿verdad? Vendré. Ponte esto. Hace frío. ¿Y tú mañana? Puedo soportar el frío. Mañana terminaré la tarea de limpieza. ¿Por qué? Te esforzaste mucho en la rehabilitación hoy. Te mereces un descanso. Mañana te invito a fideos después de clases en la tienda de la puerta de la escuela. Gracias. Suena bien. ¿Tu papá es alcohólico de verdad? ¿Y tu mamá? ¿Quién puso esto? Yo. Esas mentiras que difunden, sé que no son ciertas. Mírame, Ethan. Descubrieron todo sobre mi papá, hasta fotos de mi casa de los vecinos. Descubriré quién está detrás de esto. No vayas a buscar pelea. Fue muy duro con él hoy. No lo golpeé. Lo que le dijiste fue peor que un puñetazo. Sabes, solía pelear de verdad. En segundo de secundaria, alguien insultó a mi mamá terriblemente. Le rompí la nariz. Papá pagó la indemnización y luego me rompió 2 costillas al llegar a casa. Lo entendí después. Pelear no soluciona nada. Solo te vuelves la persona que más odias. No eres nada como él. Dijiste que solo eres tú cuando juegas baloncesto. Sigues siendo tú incluso fuera de la cancha. ¿Por qué siempre dices cosas tan cursis? ¿Sigues escuchando? En fin. Supongo que estoy acostumbrado. Mi mamá vuelve la próxima semana. ¿Vas con ella? Quiere que me vaya con ella. Dice que mi hombro no se curará bien aquí. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué crees? No me voy. No tomes esta decisión por mí. Tranquila, es mi decisión. Te veo mañana. Sigue el marcador por mí. Olvídate del marcador. No podemos perder ni por un punto. Ya. Liam, déjame en paz. No me voy a ningún lado. ¿No tienes idea de lo que significa esto? El entrenador dijo que si no paso esta selección, no tendré otra oportunidad. Entrené 3 años por esto. ¿Y ahora qué pasa? ¿Tu brazo ya no sirve para el baloncesto? ¿Entonces qué? Suenas justo como tu padre ahora mismo. Liam, aún tienes a mí. Aún eres joven. Puedes aprender a hacer muchas cosas. El baloncesto es lo único en lo que soy bueno. Entonces aprenderemos cosas nuevas juntos. ¿Tienes idea de lo hermoso que eres?
¿Estás despierto? ¿Te duele el brazo? ¿Te duerme la mano? Un poco. Te lo mereces por no soltarme. No podía alejarme cuando nos soltabas. No tenía pensado soltarte. Ethan. ¿Y si mi brazo nunca se cura del todo? Te preocupas demasiado. Si ya no puedes jugar, aún puedes ser mi compañero de limpieza. Recuerdo que dijiste eso. Lo decía en serio. Lo siento mucho. Fui yo quien publicó todo en el foro. Nunca pensé que le haría tanto daño. Me retiro del equipo. Esa decisión es tuya. Pero si logra volver, juega limpio en la cancha. ¿Qué es todo esto? Si estás entre el 30% superior en la evaluación interna, tendrás puntos extras. No tienes que depender solo de la selección de baloncesto. Saqué malas notas en el último examen. Resalté los temas clave para ti. 2 horas de tutoría al día a partir de hoy. Y me quedaré contigo. Todo esto ya estaba listo hace mucho, ¿verdad? Joder, investigué todo esto el día de tu cirugía. ¿Cuántas noches? ¿Te quedaste despierta preparándolo? No muchas. Es más fácil que despertarme para ver tus partidos. Mira. Estudiaré para la evaluación. Pero descansa. Tus ojeras son inevitables. ¿Te preocupas por mí? Habría suspendido sin tus notas. Quema el reloj, el sonido de la pluma, las hojas crujiendo afuera. Mi mamá llega pasado mañana. ¿Ya sabes qué le vas a decir? Le dije que no me voy. ¿Estará molesta? Probablemente. Pero no me iré a ningún lado. Cumplo mis promesas, ya lo sabes. Oye, mírame. ¿Confías en mí? Lo hago. Bien, explícame de nuevo esta función cuadriversa. Aún no la entiendo. ¿No vas a contestar? La llamaré mañana. Pareces más nerviosa que yo. No estoy nerviosa, solo no quería que te quedaras dormido. Lo primero que haré tras el examen es comer. ¿Tú hiciste esto? Mi mamá lo cocinó. Solo lo traje. La comida de tu mamá me dará fuerzas para el examen. Buena suerte. Romperás la correa de mi mochila si me abrazas más fuerte. Espérame cuando termine. Dime cómo te fue. Dame la comida primero. Dime cómo te fue primero. Acierté todas las de opción múltiple. Y terminé 3,5 de los problemas escritos. 3,5 de 6. Todas las preguntas que resaltaste salieron en el examen. Gracias. Solo come tu almuerzo. Eres demasiado delgado. Come más carne. Tú tienes el hombro herido. Deberías comer más. Abre la boca. ¡Pasaste! ¡Te lo dije! Solo tenías que confiar en mí. Lo hago. ¿Por qué no me dijiste de la reunión de padres y maestros? La escuela no lo hace obligatorio. Toda la escuela habla de ti, de andar con otro chico. ¿No tienes vergüenza? Estoy bien. ¿Cómo me encontraste? No respondías a mis mensajes, me preocupé. Vamos a la enfermería. No es gran cosa. No lo haré. La escuela podría transferirme otra vez. Sí se sabe. No pienses en eso ahora. No quiero meterte en mi lío. Ethan, escúchame. Si te cambian de escuela, me transferiré. Justo detrás de ti. Si te cambias 10 veces, te seguiré 10 veces. No importa a qué ciudad vayas. ¿Por qué tienes que preguntar? Desde que rasgaste mi chaqueta ese primer día, no he podido alejarme. No huyas ahora. Es tarde. No voy a huir. Toma la cama de arriba. ¿Estás abajo? Sí, para vigilarte mejor. A ti. No patales la cama de noche. No lo haré. Bien,
Duermo como un tronco y no me despertaría. ¿Está aquí? Sí. Estoy aquí. Duerme. ¿Te estás revuelcando como un panqueque allá arriba? Estás despierto. La cama se rompe al moverte. ¿Cómo voy a dormir? ¿Bajando aquí? ¿Para qué? Tengo frío. Puede ser mi calefactor humano. Buen intento. Subiré si no te haces a un lado. Solo por un rato. Claro. Relájate, estás muy tenso. No puedo. Así será más fácil. ¿Estás despierto? ¿Te duele el brazo? ¿Te estás adormilando por agarrarme toda la noche? Un poco. Te lo mereces por no soltarme. No podía apartarme si no me soltabas. Nunca pensé en soltarte. Ethan, ¿y si mi brazo nunca se cura por completo? Piensas demasiado. Si ya no puedes jugar, encontramos otras cosas que hacer juntos. Recuerdo que dijiste eso. Lo dije en serio. Siempre lo seré. Casi viven juntos ahora, ¿eh? Solo compartimos habitación, nada más. Cama de arriba y abajo, ¿entendido? Ya me lo imagino. ¡Entra en juego! ¿Lo viste? 3 asistencias. Fue increíble. El triple de mi compañero fue mejor. Tú jugaste. Increíblemente bien. Hoy, ¿tienes algo que quieras decirle a todos? Hay alguien en las gradas que me animó todo el tiempo. Sabía que tenía que ganar por esa persona. Es tuyo. Es tuyo por animarme. Pero lo ganaste. Vamos, te invito a fideos. Perdiste peso. ¿Cómo va tu hombro? Se recupera. Contacté a un gran especialista en Nueva York. Podemos programar tu cirugía el mes que viene. Vienes conmigo. Ya ordené todo. No iré. ¿Es por ese chico de la escuela? Es mi decisión. Tengo un plan de rehabilitación aquí y partidos por jugar. ¿Estás dispuesto a arruinarlo todo por alguien a quien apenas conoces 2 meses después de que tu padre fue a prisión? No es solo un compañero. Es la persona más importante para mí. Estás enamorado de él, ¿no? Sí. Te arrepentirás de esta decisión. ¿Qué te dijo? No está de acuerdo con mi elección. Dice que me arrepentiré de quedarme aquí. Eso es lo único que importa. ¿Por qué no estás en clase? Hola. Tu mamá te volvió a llamar. Cada día es un placer tomar su libro. Y mientes sobre el final de la escuela. Engañada, compañero. Tienes razón en una cosa. No lograré nada aquí. Mi hombro no sanará por completo. Y no jugaré muchos partidos de verdad. ¿De qué estás hablando? Si me arrastra la fuerza, ¿qué puedes hacer para evitarlo? Son impotente en esta situación. Entonces vete. No me uses como excusa para irte. ¿Qué acabas de decir? ¿Que tu mamá tiene razón?
Ve al extranjero, cura tu hombro. Juega al baloncesto como siempre quisiste. No te preocupes por mí. De ninguna manera. Dilo una vez más. Dije que te vayas. Liam ha estado raro últimamente. Hasta se pierde los entrenamientos. Dicen que tuvo una gran pelea con el chico transferido. ¿Es tan grave por un chico? ¿Tú sembraste esto? ¿Quién más sería? No has comido nada en 3 días. Sí he comido. Vi que tiraste tu comida ayer al mediodía. Me dijiste que debería irme, ¿recuerdas? No lo decía en serio. Tus ojos estaban rojos cuando lo dijiste. Temía que de verdad te fueras. Soy un idiota. Te dije 100 veces que no me iría. ¿No confías en mí? Confío. Ven aquí. ¿Puedes dejar de mirar la costura? Esta costura es un desastre. Fue la primera vez que cosí algo. Hiciste 3 nudos justo aquí. No quería que se volviera a romper. ¿Cuándo aprendiste a coser? ¿Por qué te importa tanto? Las noches que te fuiste al dormitorio, no pude dormir. Vi tutoriales en línea y compré hilo y agujas. ¿Cuántas noches pasaste practicando esto? No tantas, solo unas noches. Quédate ahí. Mi mamá me enseñó cuando era pequeño. Entonces no podíamos permitirnos ropa nueva. Así que yo misma arreglaba la vieja. ¿También sabes coser? ¿Qué? Enséñame. Mi costura es terrible. Enséñame a hacerlo bien. Pasa la aguja por la parte de atrás primero y luego tiras hacia adelante. No tires el hilo tan fuerte. Punto atrás. Es el más resistente. No se rompe fácilmente. Mejor prevenir que lamentar. Ya nos perdonamos. Nunca peleamos. 3 días sin hablar si cuentan como pelea. Ya hablamos. No más peleas desde ahora. Arreglarlo tras una pelea es un lío. Está bien. No más peleas. ¿Qué pasa? Nada. ¿Tu papá está encerrado? ¿Dónde vivirás? ¿Quieres quedarte conmigo? ¿De verdad estás cortando todo el trabajo que puse en esto? Aléjate de mí. Todos dicen que estás perdiendo el tiempo conmigo. Solo te arrastraré hacia abajo. ¿Ya terminaste? Puedes rasgar la chaqueta en pedazos 100 veces, pero nunca podrás deshacerte de mí. Lo coseremos de nuevo más tarde. Aprenderé el punto atrás esta vez. Enséñame a arreglar esto de nuevo. Primero, debemos alinear los bordes de la tela. Perdón por no apoyarte antes. Perdón por cortar lo que tardaste tanto en arreglar. Entonces lo arreglaremos juntos. ¿Me escuchan todos? Solo tengo una cosa que decir hoy. Ethan significa todo para mí. Quien se meta con él, se mete conmigo. No suelo pelear a golpes, pero no me contendré si siguen provocándome. ¿Escuchaste todo eso? Toda la escuela te escuchó. Ese era el punto. Estás loca. Deberías haberte dado cuenta el día que rasgaste mi chaqueta. Siento lo mismo por ti. Repite eso. ¡No! ¡Lo grabé a través del sistema de altavoces! No creas que no lo reproduciré. ¿De verdad querías decir lo que dijiste abajo?
¿Qué exactamente? ¿Qué sientes lo mismo por mí? Reprimí mis sentimientos tanto tiempo por miedo, sobre todo. Debería cortarla, Jackie. No pude ocultarlo más. He estado esperando para oírte decir eso por años. Siempre tuve miedo de confesar primero. Temía asustarte. Podríamos habernos ahorrado muchas peleas. Hola, estoy encantada de volver y terminar de arreglar ese viaje. Está bien. ¿Tienes nervios por la cirugía de mañana? No soy yo quien va a ser operado. Habla en serio. Confío en los médicos y confío en que saldrás adelante. Tus palabras me calman mejor que cualquier analgésico. ¿Podemos hablar afuera un momento? ¿Mamá? Solo una charla rápida. ¿Sabes todo lo que ha renunciado para quedarse aquí contigo? Lo sé muy bien. ¿No temes que se arrepienta de esta decisión más adelante? Temo esa posibilidad, pero me niego a dejarlo solo. Si lo hace... Puedes volver a verlo ahora. ¿Qué te dijo? Dijo que pelea una manzana. Estaré aquí. ¿Prometes no salir de la sala de espera? Claro que no. Oye, estoy aquí. Espérame a que despierte. Lo haré. La cirugía fue todo un éxito. Recuperará la conciencia cuando el anestésico se disipe. ¿Estás despierto? ¿Te duele el brazo? No es tan malo ahora. Me alegro de que saliera bien. ¡Ganamos! ¡Vi cada segundo! Se rompió de nuevo. Tendrás que arreglarlo de nuevo tras el entrenamiento, en el almacén, tras clase. Y... recuerda venir solo. haré. sentarme aquí. Lo arreglaremos antes del partido de mañana. Está bien. Eres mucho mejor cosiendo que yo. He tenido más práctica en el último año. Desde el primer día que nos conocimos, todo cambió para mí. Sé lo que quieres decir. Gracias por romper mi chaqueta ese día. Eres ridículo. Gracias, señor. Ve por dónde vas la próxima vez. Fue un poco ruda. Yo fui suave. Hoy limpiarás las ventanas. Lo haremos juntos. ¿Suena bien?